Bueno, entonces en este segundo ejercicio, en esta segunda parte, vamos a evolucionar el muestreo y la forma en que venimos haciendo muestreo. Ya vimos en la primera parte de este ejercicio que yo sí puedo garantizar el error que yo quiera. Eso va a estar sujeto a la cantidad de muestras, ¿verdad? Entonces, como va a estar sujeto a la cantidad de muestras que tenemos, ¿sí? Requiere o requiere más o menos logística, menos recursos, tanto en tiempo como en dinero. Entonces aquí hicimos un ejercicio al final de la primera parte en donde yo revisaba aleatoriamente información, ¿cierto? Y decía si encaja o no encaja en lo que estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo yo? Que al final de mi ejercicio de muestreo yo tuve 11.31% de error, que para el estándar, entonces recuerden, el estándar lo pongo yo, el umbral lo pongo yo como ingeniero, como investigador, como profesional, que pusimos 15%, ¿sí? Puede ser menos, ¿sí? 15% en muchas áreas ambientales se maneja, pero también se llega al 10. Digamos que yo creo que todo está tendiendo al 10% máximo de error. ¿Qué implicaría eso? Hacer muchas más muestras de las 107 que tenemos acá para tener estos resultados. Entonces lo que hicimos acá simplemente fue medir una información adicional y comparar si se cumplía. ¿Recuerdan? Entonces yo medía una copa de un árbol y me dio 8,99. Así se cumple, está entre el 95% de lo que yo estaba midiendo. Y yo esperaba que solo un error tuviera acá, pero tuve dos, tuve 20%. ¿Por qué 20%? Porque tomé 10 datos, de esos 10 datos, dos salieron por fuera del margen de error. ¿Se acuerdan que tuve un promedio de una desviación estándar? Listo. Sin embargo, cuando miramos los datos, decimos, vea, una copa de diámetros de casi 5 metros a un poco más de 15 metros, eso es muy amplio, ¿sí? O sea, si uno dice, no, pero eso, explicar un fenómeno, explicar la copa media en eso es muy amplio. Caben muchos rangos y puedo tener muchos errores, a pesar de que estadísticamente lo garantizo, ¿cierto? Como que no lo muestra bien, no es lógico. Quiero que entiendan que cuando yo muestro información, manejo información, parte de lo que quiero es que la información también sea lógica, coherente, que sea entendible para el que lo está haciendo. No solo se hace por hacer o se captura por capturar. De esa manera evolucionamos a la segunda parte, ¿cierto? Segunda forma de muestreo y es la más utilizada, la más común. Entonces vamos a pasar de un muestreo aleatorio simple, ¿cierto? A un muestreo estratificado simple, ¿sí? Y aquí el secreto está en esa palabra, estratificar o estratificación. ¿Cómo estratificamos? Es el meollo del asunto. ¿Listo? Ese es el núcleo. Saber estratificar y tener una buena estratificación en cualquier variable, aquí vamos a ver este ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo, pero también puede ser una estratificación espacial, que va a ser el siguiente tema después de esto, muestreo simple y aleatorio, pero a nivel ya más espacial de área, de manera finita. Eso lo vamos a ver. Sin embargo, aplicas exactamente el mismo principio para cualquier cosa. ¿Cómo estratifica? Entonces, aquí tenemos unos principios básicos, ¿sí? Entonces yo aquí coloco 9 principios para una estratificación adecuada. Los vamos a ver ahorita en el proceso de estratificación que vamos a hacer, que tiende a ser mucho más rápido. De hecho, vamos a hacer lo mismo que ya vimos en la primera parte, pero en cada estrato. ¿Listo? Pero el truco está en la estratificación. ¿Uno cómo estratifica? Entonces, miren, primero, homogeneidad interna entre los estratos. Que cada estrato, ¿cierto? Sea homogéneo, tienda a ser lo más homogéneo posible. Eso me garantiza a que la variabilidad la reduzco, por ende reduzco las muestras, ¿sí? Y la caracterización de esa variable. Que haya heterogeneidad entre estratos, suena como raro, pero es complementario. Entonces, que dentro del estrato sea homogéneo, ya lo miramos. Pero que entre ellos haya diferencias, entre cada estrato, ¿no? Entre el estrato 1, estrato 2 y estrato 3 haya diferencias significativas. Que haya una cobertura completa y no haya solape entre los estratos, es decir, que un solo individuo o una sola unidad muestrial ecológica caiga a cada estrato, ¿sí? Ya lo vemos. Número adecuado de estratos. Yo puedo hacer tantos estratos como yo quiera. Yo homogeneizar como yo quiera. Esto es muy a la investigación, muy al comportamiento también de la variable, ¿cierto? Entonces, pues yo puedo hacer 20 estratos, pero eso quiere decir que voy a tener que hacer 20 muestreos aleatorios o voy a tener que garantizar un error máximo en cada estrato. ¿Listo?
Disponibilidad de información previa, ¿y a qué les suena esto? A la primera regla que les enseñé de un muestreo. Un muestreo siempre que tiene que tener un premuestreo o preinformación o datos preliminares. ¿Listo? Pertinencia de la variable de estratificación. ¿Sí? Entonces aquí hacen un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo quiero hacer un muestreo de contaminación de vehículos en la ciudad, ¿cierto? Entonces, si yo miro la contaminación de manera general, sin estratificar los vehículos, eso quiere decir que voy a mezclar en la misma bolsa camiones, buses de Transmilenio, motos, automóviles, ¿cierto? Entonces, dice que tenemos que hacer esa estratificación con una variable de interés. Es decir, si yo tomo el color de los carros y de los camiones para estratificar, entonces yo podría decir los carros rojos. Eso quiere decir que entre los carros rojos entran Transmilenios, entran motos, entran automóviles, entran camiones. No es una buena variable para estratificar, a diferencia si hago tamaño de esos automóviles o de esos medios de transporte. Ah, claro, entonces en tamaño sí, porque van a haber unos que son motos, otros que van a ser automóviles medianos, otros que van a ser automóviles grandes, camionetas, camiones y transmilenios. Miren todos los estratos, cada subdivisión que yo acabo de hacer es un estrato. Y utilicé la variable adecuada, tamaño, no color. Tamaño mínimo por estrato. Tiene que haber suficientes muestras en cada estrato, al menos tres, para yo poder sacar un promedio. Facilidad operativa y costo. Que cuando yo haga el muestreo, cuando yo esté haciendo el análisis, la toma de datos, pues sea viable. Que ya yo con tener 10.000 estratos, o bueno, 10 estratos, y eso me vale miles de millones de pesos, no es viable. Así yo tengo dos o tres estratos. ¿Sí? Y consistencia temporal. ¿Sí? Que esos estratos, si yo voy a hacer una comparación del tiempo, siempre sean los mismos. Entonces, si yo voy a medir motos, automóviles y camiones, que en 10 años mida motos, automóviles y camiones. ¿Listo? Estos son los 9 principios de la estratificación. Entonces veamos un ejemplo rápido para no alargar esta segunda parte. Esto es sencillo, pero el núcleo de esto, vuelvo y les repito, es la estratificación. A tener una buena estratificación. Esto se aprende también con experiencia y los que manejan una buena estratificación logran muy buenos resultados en la captura de variables naturales o físicas en el medio natural para cualquier relación ecológica. ¿Listo? Miren, yo aquí tengo un ejemplo. Vamos a seguir con diámetros de copas. En nuestra área de estudio, la Universidad Nacional, ¿listo? Ya obtuvimos un primer muestreo y nos fue bien. Nos fue bien porque obtuvimos un error deseado, fueron 107 muestras. Este muestreo es digital, entonces es sencillo. Yo puedo tomar 107 muestras, ¿sí? De manera fácil en un SIC. Entonces veámoslo acá. Entonces, diámetros de copas. Entonces, miren, yo pongo este ejemplo acá, en esta figura. Nosotros medimos desde árboles pequeñitos, este que estoy chuleando acá, hasta árboles muy grandes. Y con base en eso obtenemos, miren, voy a hacer aquí una gráfica. Obtenemos este comportamiento, que es lo que dijimos, no borremos eso que está muy feo. Está muy feo, vamos a hacer una mejor gráfica. Entonces, básicamente lo que hicimos con el muestreo fue decir, hey, vean, nosotros logramos un comportamiento t-student al 95% de toda esta población, en donde dije, vea, yo tengo acá un promedio, tengo acá una desviación estándar, tengo acá una desviación estándar. Aquí logré el 95% entre este espacio y realmente tengo un 11% que fue lo que nos dio error por acá, tanto positivo como negativo. Eso sería el 5.5%, 5.5% acá, entonces borremos acá. 5.5 porque fue el 11%, ¿no? Entonces 5.5 a un lado y 5.5 al otro. Y así es como yo estoy explicando esta variable de diámetro. Que si funciona bien, sí, funciona, pero siento que esta distribución acá está siendo muy grande. O sea, miren cómo estoy generalizando todo el comportamiento de este diámetro, por eso me gusta esta figura, en solo esta distribución. Entonces dije, no, mejor hagamos estratos. Y además el hacer estratos me permite disminuir la cantidad de muestras. Y eso es muy valioso, muy, muy valioso. Entonces yo voy a decir lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer construir tres estratos. Y yo me tomo acá el atrevimiento de utilizar este primer estrato. Miren, voy a asimilar todos estos pequeños. Todos estos pequeños.
como hasta una escala más o menos media. Lo voy a llamar estrato uno, con individuos que van de 2 metros de diámetro a 9 metros. 9 metros ya es importante, ¿sí? Pero voy a dejar que estos pequeños en un solo conjunto. ¿Listo? Un segundo estrato, un segundo conjunto, todos los que vayan de 9 a 16 metros, que ya son mucho más grandes, y un estrato 3 que van a ser los más grandes. Incluso puede que hayan más grandes de 23 metros, puede ser de 16 metros en adelante, mayores a 16 metros. Aquí le pongo un máximo, porque estaba mirando los datos que tenemos preliminares, pero esto puede ser más de 23. Todo lo mayor a 16 metros. Árboles de copa muy grande. ¿Listo? Y voy a hacer tres estratos. Eso me va a permitir obtener la siguiente. Miren. Entonces lo que yo voy a obtener ahora es, para cada estrato yo voy a tratar de adquirir un comportamiento normal acá, un comportamiento normal acá y un comportamiento normal acá. Y miren la diferencia. Aquí yo voy a tener una media con una desviación. Acá yo voy a tener una media con una desviación. Y aquí voy a tener una media con una desviación. ¿Cierto? Pero voy a poder tomar medidas específicas para cada uno de ellos, que también es importante. Es muy diferente manejar un árbol gigante de 23 metros, por ejemplo, en esta variable natural, a manejar árboles más pequeños, entre 4 o 5 metros de copa. ¿Sí? Tienen logísticas diferentes, tienen consecuencias diferentes, seguramente tienen fauna asociada diferente también. Entonces, fíjense que el estratificar también me ayuda en orientar esas medidas de manejo, en los costos, en la viabilidad, en cómo proyecto, cómo hago yo una proyección de mantenimiento de una variable ecológica. Miren que todo hace parte del concepto de ecología. Entonces yo lo voy a estratificar de esta manera. ¿Listo? Saco tres estratos. Profe, ¿hay una forma de sacar esos tres estratos? Sí, yo puedo hacer un histograma. Vamos, ustedes tienen un capítulo en el aula virtual que se llama análisis exploratorio de datos. Es para mirar el comportamiento de la información. Yo podría tomarlo así, muy numérico. Pero también se hace por experiencia. Miren lo que yo les acabo de decir. Un- una copa de 9 metros, un árbol de copa de 9 metros, se maneja más o menos igual que uno de 6. Pero uno de 16 metros ya requiero, por ejemplo, yo una grúa más grande. Y uno de mayor de 16 metros voy a requerir dos grúas para hacerle mantenimiento, para tumbarlo, para podarlo. No necesariamente tiene que ser todo estadístico. Por eso les digo, en ecología entran muchas variables. Entonces miren que yo hago esta estratificación en función del manejo que le voy a dar ambiental a los árboles dentro de la Universidad Nacional, ¿sí? Algo urbano. Listo. Entonces tengo mi primer estrato, mi segundo estrato, mi tercer estrato. Ahora, ¿qué hago? Los mismos principios que ya vimos en la parte uno. Nunca nos vamos a salir de ahí, nunca, pero nunca. Entonces, primer paso, y aquí se los pongo. Primero, un pre-muestreo. Un premuestreo de qué? De cada estrato. Estrato uno, estrato 2, estrato 3. Y utilizo mi fórmula de intensidad de muestreo. Y pongo los límites. Recuerden que este límite es esta E. Error permitido, 15%. Recuerden que esta es la E, que es solo la E, solita, en nuestra fórmula. El umbral que yo pongo. Como estamos trabajando al 15%, lo dejé al 15%. Lo podemos llevar al 10%. También aquí pongo otro parámetro, aquí en este premuestreo, y es que yo les decía, ¿qué tanto quiero que se parezca cada uno de esos estratos a mi modelo teórico? Mi modelo teórico es TD-Students. TD-Students al 95%, entonces voy a rayar acá rápidamente. Recuerden que la TD-Students es una normal ajustada de poquitos datos. Cuando yo digo al 95% es que quiero que mis datos se parezcan a esta curva mucho. Tanto, tanto, tanto que se parezcan como un 95%. Es lo que yo quiero. ¿Listo? Mi modelo teórico. Bien. Y hago exactamente lo que ya veníamos haciendo. Entonces, estrato uno. Resulta que mi estrato uno está diseñado entre 2 metros y 9 metros. Ese es mi estrato uno. Entonces yo voy a ir a tomar muestras, voy a ir a campo. Esta es la ventaja de este ejercicio. El campo lo hago aquí digital. Entonces va a ser, aquí miren, yo tengo aquí un premuestreo. Entonces entre 2 y 9 metros. Entonces aquí miren, tengo un árbol 3. No me voy a pasar de ahí. Listo, miren, estos son más grandes. Entonces seguramente uno chiquitico. Entonces voy a tomar uno más pequeño, miren, de 2 a 9 metros. Este me serviría 7.4 metros. ¿Cuántos voy a tomar? La idea siempre es tomar al menos 30.
si me lo permite la logística. En este ejercicio yo tomé 5. ¿Sí? Miren, aquí tengo otro. Y otro principio de las muestras, que estén bien distribuidas en nuestra área de estudio, en nuestra área de estudio. Si esta es mi área de estudio, la Universidad Nacional, yo tengo uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, por acá, por acá, de cada estrato. En este caso, vamos de 2 a 9 metros. Y tomé los datos. Listo, miren, como el 3. Y puedo tomar otro que esté entre 2 y 9 metros. ¿Cómo lo hago? Esto ya es puro SIC, muy sencillo, ¿cierto? Entonces una copa más pequeña, puede ser de pronto esta. Esta, miren, 6 metros. Individuo me serviría. Es este. Hace parte de la muestra. Aquí 6,29 metros. Tomo mis 10 datos, mis 30 datos. Después paso a la segunda categoría. Miren, estrato 2. Estrato 2. Acá está el estrato 2, ¿cierto? Que es de 9 a 16 metros. Estrato 3, mayores a 16 metros. Bien, vamos a ver cuánto más o menos tiene este individuo. 20 metros. Bien, mayores de 16 metros. Y en cada uno de ellos tomo datos preliminares, mi premuestreo. Acá los tengo. Yo tomé 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Les repito, yo tomo 5 datos para construir este ejercicio, porque es un ejercicio que les estoy enseñando. La idea era al menos tomar unos 15, 10 datos, ¿sí? Eso también depende mucho de la experiencia del investigador. Si uno ve que está muy parejo, toma menos. Si uno no sabe nada, entre más datos, pues mejor. ¿Listo? Y aquí vamos a ver algo interesante. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Si yo tomo más datos de los que necesitaba, no importa. No importa. Bien, ya lo vamos a ver. Entonces, arrancamos. Estrato 1. Yo ya tengo mis 5 datos preliminares. Acá yo les pongo el ejemplo, miren. Estrato 1 es este rosadito, este lila. Uno, 2. Perdón, este es el 1, este es el 2. El 3 está aquí arriba, 4 y 5 siguen distribuidos. Los azules, que son el estrato 3, también están bien distribuidos. El estrato 2 también está bien distribuido. Importante. Entonces arranco. Estrato 1, promedio, 4,31 metros. Desviación estándar, 1,23 metros. Coeficiente de variación, que ya lo vimos, 28,67%. Y aquí arranca algo bien importante. Profe, ¿de dónde sacó el N? Recuerden que el N, nosotros ya sabíamos por un estudio preliminar de la Universidad Nacional que estos cuántos eran, estos cuántos árboles son. Aquí yo tengo el N, 10.480. 10.480. Como yo ya tengo una distribución preliminar, como yo ya hice un ejercicio preliminar como este, yo ya sé que el 70% son pequeñitos. Es este valor que tengo acá. De 10.480, el 70% es 7.346. ¿Listo? 15% acá y 15% acá. Profe, ¿y si yo no tengo ese dato? Puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Entonces no les dé miedo como ingenieros empezar a asumir cosas hasta que desarrollan el estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que se asume si yo no tengo datos preliminares? Que tenemos la misma cantidad de individuos en cada estrato. Entonces hubiese dividido los 10.483 en 3. Si hubiesen dividido en 3 y cada uno tendría la misma cantidad de individuos. Si se dan cuenta, todo se parte de asumir. A medida que hago el estudio, esas representaciones o esos datos que yo tomo, ¿cierto? Como supuestos, los voy verificando. En este caso yo ya los verifiqué. ¿Listo? Tengo la opción de decir que este es el 70%, acá tengo el 15% y aquí tengo el 15%. ¿Listo? De datos de 10.480. El umbral de error, LE, ¿se acuerdan que ya lo decidimos? Es este que está aquí arriba, 15%, para todos los estratos. Por ende, el T-Student, yo lo verifico en la tabla. Entonces me voy para la tabla, de pronto ahí cambia un poquito con el que respecto al que está ahí. Vamos a verificarlo. Listo, porque realmente tengo 5 datos, de hecho puede que crezca más, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo recalculen. Yo lo dejé igual, bueno, acá en dibujar. Entonces, al 95%. Entonces ya vimos esto, que es 2,5% a un lado, 2,5% al otro. Me paro acá, bajo. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 4, porque solo tomé 5 datos. Entonces me voy a ir por acá. Miren que este dato va a cambiar mucho más. 3,50. Porque tengo muy poquitos datos. ¿Listo? 3,50. Entonces aquí va parte del ejercicio. Interesante, me acabo de dar cuenta. Aquí debería ir 3,50. ¿Listo? 3,50. Elemento para corregir.
Me gusta porque nos dimos cuenta. 3,50. ¿Listo? Bien. Este cálculo, hago el cálculo n como ya vimos en el capítulo anterior. ¿Sí? ¿Tengo mi t? Sí. ¿Tengo mi coeficiente de variación de los datos de premuestreo? Sí. ¿Tengo el umbral de error? Sí. ¿Tengo el coeficiente de variación? Sí. ¿Tengo el n para cada estrato que puede cambiar por estrato? Miren, aquí tengo uno diferente, otro diferente, ya lo vemos por qué. Sí, y calculo. Miren, con este ejercicio, el n me da 26,29. Recuerden que yo les dije que no importaba si aquí daba por debajo de 0,5. Yo siempre aproximo al número mayor, 27. Al siguiente, tengo que tomar 27 ¿qué? Muestras, árboles, 27. Según la variabilidad que tiene el estrato 2, hice lo mismo, promedio, desviación estándar, coeficiente de variación de los datos, el t-student, que recuerde que tienen que cambiar, lo acabamos de ver. Aquí me dio 7, tendría que tomar 7 muestras. En el estrato 3, que es mucho más homogéneo, ¿yo cómo sé que es mucho más homogéneo? Miren los coeficientes de variación. El coeficiente de variación de estos datos es 10%, el de este es 14%, el de este es 28%. Entonces el de los árboles grandes varían menos. Todos tienden a tener más o menos la misma copa. ¿Ok? Coeficiente de variación, n, error de muestreo que yo seleccione y el t-student que tengo que cambiarlo, ¿no? Ya lo vimos. Y me dio 4. Me dio 4. Bien. Si este me dio 4, ¿qué significaría? Ya lo vamos a ver. Porque yo tomé 5 datos. Pero qué curioso, me dio 4. Me dice que con esa coeficiente de variación con 4 datos es suficiente. Yo tomé 5. ¿Está mal? No, pues tengo un dato de más. Qué chévere. Ese me quedó bien de primerazo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si en el estrato 1 me dice 27 datos y yo tengo 5? Pues tengo que tomar 22 datos más. ¿Qué pasa si en el estrato 2 me salieron 7 y yo ya tengo 5? Tengo que tomar 2 datos más. ¿Qué pasa si en el estrato 3 me salieron 4 datos y yo tengo 5? No pasa nada. Quiere decir que cumplo con solo el premuestreo, ya cumplí. Miren, ya cumplí. ¿Listo? Entonces necesitaba 4 datos, pero tomé 5. Ah, ese está bien. No necesito tomar más datos del estrato 3. Primera conclusión, de haber estratificado y de haber hecho el muestreo estratificado. Si yo sumo esto, miren, 27 más 7 más 4, miren la cantidad de muestras que me está pidiendo para yo poder hablar el mismo idioma del muestreo anterior. 38 muestras. Y en el ejercicio anterior tomé 107. Porque estoy tomando, esto es como todo, subdividir mi variable en subvariables y cada subvariable de esa variable le hago un muestreo. Listo, no es más. Pero miren, a pesar de que este ejercicio en oficina es un poco más largo, en campo me representa esto. Esto es mucho más barato, más viable, en menor tiempo que medir 107 datos. ¿Listo? Entonces empezamos a ver lo importante de poder estratificar. Entonces hagamos el muestreo, porque esto era el premuestreo, ¿no? Entonces nos vamos para el muestreo. Acá lo tenemos. El muestreo es haber ido a campo. Entonces yo necesitaba, en el estrato 1 necesitaba 27 datos, miren. 27 datos, ¿cierto? En el muestreo 2 necesitaba 7. En el muestreo 3 no necesitaba nada, entonces lo dejé igual, porque no necesitaba nada. Con los 5 era suficiente, ¿sí? Según este ejercicio. Entonces, miren, si yo tomo los 27 datos, entonces, ¿qué decirme a campo? Para este ejercicio, abro mi SIG y sigo midiendo. Entonces, miren todo lo que aumentó. Si yo comparo la diapositiva anterior, aquí tengo 15 datos, aquí tengo 39, 15, 39. Entonces, fíjense que tengo más moraditos, que es el estrato 1, que es el más pequeño, porque me pedían más muestras. El estrato 2 creció un poquito y el estrato 3 no creció, pues era suficiente. Y acá es donde yo desarrollo el muestreo y fíjense que cambié la fórmula. Es esta. Aquí yo ya no voy a calcular la intensidad del muestreo, sino el error que me arroja ese muestreo. ¿Listo? El error con la siguiente fórmula. Y voy a decidir si me quedó bien o si por el otro lado me quedó mal. ¿Listo? ¿Cómo? Entonces recuerden, miren, entonces ya tengo aquí mis 27 datos. Aquí no los tengo todos, simplemente hago una indicación de los 27 datos. Y calculo, entonces, promedio 4,55, desviación estándar, que si bajó mi coeficiente de variación, sí bajó bastante. En el premuestreo mi coeficiente de variación me decía 28%, 29%.
Bajó un 10%, miren, 19,47. Los N siguen siendo los mismos, estos no cambian. Son el total de la población de ese, de ese, ¿qué? De ese estrato. Listo, miren. Entonces, 7.346 sigue siendo los individuos de ese estrato. Y lo mismo estos de acá y estos de acá, esto nunca va a cambiar. En el estrato 2, entonces ya medí los 7. Profe, una pregunta. Como yo medí 5, tengo que volver a medir. Si me dicen 27, tengo que medir otros 27. No, esos 5 pueden entrar. ¿Listo? Entonces tendría que medir 22. Lo mismo entre los 7. Yo ya había medido 5, pues mido 2 más. Simplemente completo el número de muestras que me está pidiendo mi muestreo. Entonces acá, 11 de promedio, desviación de 1,60. Bajo la coeficiente de variación, miremos, 14,55. 14,55, no, exactamente el mismo, pero ya voy a cumplir con el error. ¿Listo? El umbral del error, que es la E sin porcentaje, que es el mismo, vuelvo y le repito. Lo repito tanto porque acá hay mucha confusión. Esta E enterita es la que yo doy. Es mi umbral, es mi decisión, es mi parámetro de comparación. 15% máximo, 15% máximo, 15% máximo. Entonces lo dejo quieto. El 3 estuvo en 2,69, pero recuerden que aquí esto toca cambiarlo. Ya les dije, ¿sí? Esto toca cambiarlo. Y aquí yo no lo cambié. Esto es parte del ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Por qué toca cambiarlo? Aquí tocaba cambiarlo el test student porque son 5 datos. Los niveles, los grados de libertad son 4. ¿Sí? Ya les expliqué. Y en este caso, entonces, ¿cuántos serían los grados de libertad? 26, porque tengo 27 datos, serían 26. Aquí va otro número. En este caso serían 6. Aquí va otro número. Y en este caso seguirían siendo 4. Aquí va otro número. Quizás esto haya que modificarlo y replantearlo. Parte de la corrección que quiero que hagan ahorita. ¿Listo? Entonces, si yo calculo el error, que es esta fórmula, miren, el error en porcentaje. Entonces, ¿qué me dice el error en porcentaje? Que es igual a t-student, que ya sé calcularlo, al modelo teórico al que quiero que se parezca, el coeficiente de variación que sale de los datos que yo medí, de los 27 datos, perdón, de los 27 datos, vamos a este acá. Entonces acá, de los 27 datos que yo medí aquí, 27 acá, de los 5 que ya están acá medidos, el coeficiente de variación ya está calculado. El n minúscula, ¿cuál será el n minúscula por estrato? N minúscula es 27, 7, 5, y esto simplemente es una relación 1 menos el estrato o la cantidad de muestras por estrato que se midieron sobre la cantidad total de datos sobre que se midieron. Entonces voy a anotarlo acá para que vean cómo se soluciona esto. Entonces, por ejemplo, el estrato 1, el error porcentual, entonces el T, 2,69 me parece acá. Recuerden que esto va a cambiar, pero acá en este ejercicio, por ahora aparece 2,69. Por el coeficiente de variación es 19,47. Entonces yo lo entro en porcentaje para que de una vez el resultado me dé en porcentaje, 19,47. Voy a poner un por de los tradicionales. Raíz de n, raíz de n del primer estrato, 27. De raíz cuadrada de 1 menos n sobre n. ¿Cuál es esta n? 27. Y esta n mayúscula, 7.346. ¿Listo? Si yo hago esta operación en porcentaje, me tiene que dar este porcentaje en azul. 10,04 con esos datos. Pero recuerden que eso puede cambiar porque si te estudien hay que ser ajustado. Hay que tenerlo ajustado, ¿listo? Bien. Entonces yo hago eso por cada uno y ahora sí tomo la misma decisión del umbral que vimos en la primera parte para ver si nuestro muestreo estaba bien o estaba mal. ¿Sí? Hay que hacerlo de nuevo. ¿Cómo así, profe? Sí, recuerden que yo comparo y aquí se los pongo. Aquí se los pongo. Si el error que nos dio el muestreo, o sea, esta ecuación, es menor al umbral que yo di, que aquí es 15 en todos. Si es menor el error que yo calculo con los datos que tomo en campo, o que en este caso hago con el SIC, si es menor, ¿acepto el muestreo? Sí, sí acepto.
Si por el contrario, ese error que yo tengo es mayor al error que yo planteé, no se acepta el muestreo de ese estrato. ¿Y qué toca hacer? Complementarlo. ¿A qué quiere decir complementarlo? Supongamos, y les va a pasar, que yo después de medir estos 7 datos, miren, aquí me dio ajustadito, 14,73. Me dio 16. Profe, como no cumplo el error que hago, entonces estos datos los vuelvo a un premuestreo y calculo una nueva intensidad, o sea, aplico esta fórmula. Y miro cuántos datos necesito adicionales a esos 16 y itero hasta que logre obtener un error por debajo del umbral que yo di. ¿Listo? ¿Listo? Entonces es sencillo. En este caso, como el muestreo es digital, se pueden hacer las modificaciones que se quieran. Eh, Acá es donde entra el plus, o no, entra lo versátil, lo bueno que sea el estratificador. ¿Listo? Seguramente, como venimos estratificando diámetros de copa de los árboles, podríamos sacar otra estrato acá, o sea, estrato 1, estrato 2, 3 y 4. Y quizás daría mejor, o dejamos este en función de la logística, ¿sí? En función de la variable que sea, yo puedo estratificar. Eso es el meollo de este asunto. ¿Listo? Pues miren, al final obtuve 39 muestras. ¿Por qué pongo 39 muestras? Porque estoy valiendo esta quintica que tengo acá. En el anterior pongo 38 muestras porque es la suma de estos tres datos. Pero estoy desconociendo esta quinta. Acá ya la estoy teniendo en cuenta. Una más, 39 muestras totales. Entonces fíjense qué interesante. De 107 paso realmente a 39 muestras. Miren cómo se ve esto y miren cómo se ve antes. Todo lo que tuve que muestrear a lo que yo hago acá. Y este muestreo estratificado me habla de algo más orientado, de unos individuos que son pequeños, de unos individuos que son medianos, de unos individuos que son grandes, que yo puedo diferenciar en sus medidas de manejo, ¿cierto? Que yo puedo tomar decisiones diferenciales en cada una, que quizás los árboles grandes, yo, por ejemplo, mirando esta gráfica, entonces mi medida de manejo de este estrato 3. En este estrato 3 yo les voy a hacer mantenimiento a todos los que tengan de más de 16 metros cada 5 años, porque ya son árboles maduros, grandes y se sostienen bien, cada 5 años. Al estrato 2, que son entre 16 y 23 metros, son medianos, voy a tener que revisarlos cada año, una vez cada año. Voy a hacerles mantenimiento y una revisión estructural. Y a los pequeños, sí, tengo que hacerles riego y mantenimiento más seguido, porque esos son los que pegan con los carros, pegan con la gente, están en las aceras fácilmente. Entonces a estos les voy a hacer mantenimiento cada 6 meses. Entonces fíjense cómo la estratificación no solo me garantiza el poder hacer esto estadístico y que se parezca y que sea representativo el dato, sino que también me orienta un pensamiento a hacer una medida, a hacer un manejo, a entender lo que estoy estudiando. Por eso es tan importante mostrar una ecología. ¿Listo? Al final, como en el capítulo anterior, ¿cierto? Esto es lo que se vería. Yo tengo entonces tres estratos, tengo tres formas de analizar esos estratos y ellos se ajustan a un modelo teórico. Modelo teórico T-Student. T-Student, ¿cierto? T-Student. Todas estas son T-Student, porque es lo que yo estoy asumiendo, que se parecen a esto. Y yo aquí les pongo el dato. Entonces, miren, el promedio y las desviaciones estándar. Entonces me dice, estrato 1 tiene un error del 10%, que es bueno. El 10% según ese muestreo, porque al final tomé 27 muestras. Y me dice, vea, ese estrato está entre 4,5, perdón, su promedio es 4,5, 4,6 metros, y me dice, sí, el estrato pequeño, 4,6, que puede ir de 5,44 a 3,66. Y uno dice, bueno, eso está mucho más acotado. O sea, yo sé específicamente, tiene una variación de casi un metro, 90 centímetros, 0,89. ¿Sí? Tengo un estrato 2 que va de 9 a 16 metros y me dice, vea, el promedio de ese estrato es de 11 metros. Me dice, bueno, ya estos son árboles medianos, de un manejo mediano, ya empiezan a ser grandecitos, que pueden incluso ir hasta 12,60 o 9,40. Y me dice, listo. Entonces en eso necesito un equipo más especializado, un ingeniero de campo que esté en el momento de la poda. Y ahora mi estrato 3, 21,5. No son árboles grandes de 21 metros, 22 metros de diámetro, que pueden llegar a 24 o pueden tener 19, imagínense. Son metros grandes. Ahí ya necesito una grúa
necesito una escuadrilla más grande, pero son árboles que voy a revisar menos porque puede que sean más poquitos, ¿sí? Y obtengo estos datos. Entonces miren cómo esto se toma robustez. Esto es lo que se revisa, lo que se espera de un análisis ecológico. Un análisis ecológico no es decir, allá hay unos árboles y en esos árboles son súper interesantes y cuidan la fauna y también nos protegen de la sombra y también permiten regular hídricamente una cuenca. Sí, ¿por qué? ¿Cómo? Por el diámetro de su copa, en qué tamaño, cuánto porcentaje de las aguas retienen. ¿Sí? Si yo voy a hablar que estos árboles en la Universidad Nacional me ayudan a retener o a disminuir los cambios climáticos fuertes, así llueva o haga sol, pues yo tendría que decir, vea, yo tengo copas, la mayoría de mis árboles están de 5 metros. Esos son para personas, para pequeñas sombras, para pequeños espacios con sombra. Los medianos ya me dan, que seguramente están en los parqueaderos. Entonces me dan áreas de sombra y de protección también de la lluvia en parqueaderos. Y estos grandotes están en las áreas boscosas más grandes. Entonces son zonas permanentes de cuidado del suelo, zonas permanentes protegidas del sol y de la lluvia, que están zonificadas en la universidad. Miren yo cómo puedo hablar con solo haber hecho el muestreo, todo lo que les puedo decir del muestreo. Por último, por último, todos estos cumplen, ¿sí? Con base en el ejercicio que acabamos de hacer, si cumplen. El que está más en riesgo es este estrato 2 que llegó a un error del 14.73, que si yo redondeo llega a 15, ¿sí? Pero siendo exegético, sí es menor que 15, sí. 14.73 es menor que 15, pues, se acepta. ¿Listo? Y lo yo dejo aquí en dos datos. 12.74 también está al margen, este tuvo un buen resultado. ¿Yo qué podría hacer? Hacer una comparación como la que hicimos en el primer ejercicio, ¿sí? Para ver si me quedó bien. Entonces yo cogería todos los árboles pequeñitos y empiezo a mirar, ¿sí? En este caso lo voy a hacer acá reducido. ¿A qué me refiero? Entonces voy a tomar 10 datos del estrato 1, 10 datos del estrato 2, 10 datos del estrato 3 y podría verificar si me da o no me da. Entonces voy a mirar este, en teoría debería ser estrato 1, 6.98. Entonces yo vengo acá, 6.98, pero miren, está cayendo por acá afuera. Arranqué, arranqué con un dato que me cae por fuera, 6.98, ¿cierto? Punto 98. Seguiría, entonces, no sé, sigo mi muestreo por acá. Entonces, unos de estos chiquiticos, 4.12. Y creo que también se sale. Ah, no, mira, se alcanza a caer 4.12. Y empiezo a evaluar si es coherente. Ojo ahí con la palabra. Coherente mi muestreo. Entonces tomo 10 datos, tomo 10 datos, tomo 10 datos. Y quiero que entiendan con esto, que el ejercicio de diseñar muestreos, que el ejercicio de estratificar, uno es iterativo. Yo en muchas ocasiones tengo que ir corrigiendo mi estratificación, darme cuenta que sí, que no, que en estos procesos, eh, esos procesos iterativos a veces generan sobrecostos y por eso es importante que ustedes como ingenieros traten de dimensionar lo mejor posible un proceso de campo, un proceso de captura de información sobre el que van a decidir después. ¿Listo? Yo sé que estamos empezando, pero es importante que se lleven esto como resultado. ¿Listo? Al final, lo que uno hace es verificar cada estrato, que es lo que estaba haciendo acá, tomar 10 datos y mirar si me caben adentro del 95% y cuál es su error. Otros 10 daticos, mirar si me caben acá dentro del 95% y cuál es su error. Del 95% y cuál es su error. Bien, después de esto, veremos cómo y de qué manera esto se pasa también a variables en donde no conozco mi n mayúscula. Yo no sé cuántos árboles hay. Yo no sé cuántos insectos hay, yo no sé cuántas aves hay, no sé cuántas ranas hay, no sé cuántos puntos puedo poner en Bogotá para medir la contaminación del aire, infinitos, cómo los pongo, en dónde los pongo. Y hay criterios que desde ciencias e ingeniería hemos hecho para poder manejar esto con la misma estadística paramétrica, que si es más avanzada, por supuesto, para eso profundizarán en el futuro. Pero con esta estructura estadística que nos vayamos solucionan la mayoría de problemas. Listo, chicos, les dejo el video y tienen que desarrollar la actividad, una actividad muy sencilla con base en este segundo ejercicio
para que ustedes lo tengan en cuenta. Tienen que ver con esto y con el T de Student. T de Student, ténganlo presente.